Creo que el clima era como el registro meteorológico, ¿no? De un lugar en un cierto tiempo. Ajá, O ok. sea, se tenía un registro del lugar por un tiempo y así ya se podía decir el clima de ese lugar. Muy bien, pues ahorita vamos a ver qué onda con eso. Pero, a ver, nada más de nombrar esta cosa. Y sí, pues tienes razón, pero ahorita vamos a darle un... Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? Espérenme. A darle mayor significado a todo esto, porque muchas veces tenemos ciertas confusiones eh, y, y hoy es momento de aclararlas o de generar otras. Entonces, a ver, déjenme acomodar nomás esto. Listo. Pues a ver, les voy a compartir ya la pantalla. Va que va. Entonces, pues sí, hoy vamos a ver entonces este tema. Este tema también está padre porque, eh, pues siempre bueno, en lo personal, siempre me llamaba la atención del por qué tanta variación en una región y otra en cuanto al clima, ¿no? O sea, por qué había lugares más secos, por qué había lugares más húmedos, más fríos y todo eso. Entonces, a final de cuentas, es lo que hasta ya parezco máquina repetidora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, que les digo que el medio físico pues está interrelacionado con el medio biótico, con la parte biológica, y uno afecta al otro, ¿no? Eh, a ustedes una preguntota, es que luego me confundo ya con los grupos y eso que nada más tengo dos. Perdonen ustedes la distracción. Pero a ustedes les puse un video que se llama Life's Rocky Start, el inicio rocoso de la vida. Creo que no. No, creo que no. No, Ok, No. ok, se los voy a poner. No creo que el día de hoy, pero creo que les va a gustar mucho y vamos a discutirlo porque eh, creo que inclusive debía haber empezado el semestre con ese video. Pero bueno, no importa porque en otros grupos siempre lo hago al inicio, pero creo que ahorita también está padre porque ya tienen pues mucho conocimiento de la materia, entonces van a poder relacionar cosas que ya hemos visto con ese video y va a ser más sencillo de que lo entiendan. Pero pues bueno, en fin, Y bueno, ¿y por qué mencioné este video? Porque ahí habla de esta parte de cómo se relaciona la vida con el medio físico, cómo la vida modifica el medio físico y cómo el medio físico pudo ser determinante en la vida. Entonces, pues bueno, dado esta pequeña introducción, vamos a hablar del tema que nos toca el día de hoy. Primero, es la preobligada la que ya respondió de cierta manera su compañero, y qué es el clima. Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas fotos donde vemos, bueno, por ejemplo, este es de Gilitla, ¿no? Y vemos una vegetación exuberante, mucha humedad que lo denota la neblina. Aquí vemos un, una vegetación que corresponde a plantas crasas y plantas con espinas de porte bajo, eh, y que pues obviamente están adaptadas a cierto clima. Aquí lo que estamos viendo bueno, es inclusive un fenómeno meteorológico, ¿no? Es una foto que tomé en Acapulco el día que me agarró un huracán. Déjenme admitir a la compañera.
Y aquí vemos igual otra playa, pero pues ya sin mayor problema, ¿no? De un huracán. Pero ¿qué es el clima? O sea, si yo les digo que va a haber un huracán, que se prevé que la llegada de un huracán a las costas del Pacífico mexicano para la siguiente semana, ¿estaré hablando de clima, muchachos? ¿O de qué estaré hablando? ¿Qué piensan? Hola, hola. No, yo creo que no. ¿No, verdad, Emiliano? No. Ok. Pues bueno, es importante poder diferenciar esto. Si yo hablo de clima, hablo de un promedio entre del tiempo meteorológico en un lugar determinado. Entonces, hay dos definiciones, bueno, hay varias definiciones, aquí solo les puse dos. Una que escribió Han, que decía que el clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio atmosférico de un lugar. Eh, por otro lado, Köppen, un autor súper importante en este tema del clima, de hecho, él hizo una clasificación, la cual es la más utilizada en todo el mundo y que aquí en México se utiliza, pero se utiliza con una modificación que hizo otra autora que se llama Enriqueta García. Köppen menciona que el clima es el estado medio y proceso ordinario del tiempo, se refiere al tiempo meteorológico, en un lugar determinado. Eh, También lo podemos definir nosotros como que es un sistema que se va a mantener en el tiempo y en el espacio gracias al intercambio de energía que se produce en la superficie terrestre a través de la circulación general del aire y yo añadiría que a través de la circulación general de las masas de agua oceánicas o del jet stream, también como se le conoce. Esto porque hemos mencionado que bueno, díganme cuál es una de las características principales del agua. ¿Por qué le estaré metiendo aquí ahorita? Puede parecer algo confuso que esté metiendo yo aquí el agua, pero ¿qué tiene que ver el agua con el clima? ¿Qué propiedad del agua será determinante para el clima? El cambio en su estado. ¿Tiene que ver? Por supuesto que tiene que ver. Pero ¿qué provoca que cambie el estado físico del agua? Humedad. La humedad, Erosión. ok, La ¿qué otra cosa? temperatura. La temperatura, ¿qué más dijeron antes? Erosión. ¿Erosión? Ajá. No, no. Pero, ¿quién? A ver, por ejemplo, dijeron temperatura, humedad. ¿Qué se necesita? Y creo que ahí les voy a dar la respuesta a esa propiedad física del agua. Para cambiar el estado físico del agua, la temperatura, ok, de acuerdo. ¿Qué se necesita para cambiar de estado líquido a gaseoso? Presión. No escuché, perdón. Bueno, además de temperatura, presión. Además de temperatura, presión, sí, de acuerdo, pero que tenga que ver con la temperatura. Es decir, le tienes que suministrar mucha temperatura, ¿no? Para cambiar de estado físico, ¿cierto? Sí. Pero, aquí César está mencionando una palabra que creo que nos va a ayudar, que dice calor y pone energía. ¿Qué propiedad tendrá que ver entonces? ¿Por qué mencionará calor? ¿Han escuchado? La precipitación. A ver, no, hay otra. Y esta tiene que ver con todo eso que mencionan. A ver, les voy a dar... ¿De energía o algo así? ¿Cómo? ¿Como ¿Cómo? flujo de energía? Más o menos. Les voy a mencionar la definición de esa propiedad y ustedes me dan el nombre. ¿O prefieren eso? ¿O prefieren que yo les dé el nombre y ustedes lo definen? Mejor la definición.
Todos se van a acordar porque sí lo han visto, ¿eh? Sí lo han visto desde la secundaria. A ver, es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia, en este caso del agua, 1 grado centígrado. Para elevar la temperatura de 1 centímetro cúbico de agua, 1 grado centígrado. ¿Qué será? ¿El calor? Exacto. Es el calor específico. Entonces, recuerden que el agua funciona como un termorregulador. ¿Por qué? Porque es necesario suministrar muchísima energía para poder solamente elevar la temperatura del agua en 1 grado. Entonces, ahora imagínense para poder evaporarla, ¿no? Muchísima más la energía que se tiene que suministrar. Y también, pues lo mismo, ¿no? Para poder disminuir la temperatura del agua, pues es necesario que se disperse mayor cantidad de energía. Entonces, pensemos en esto. ¿Qué tendría que ver como termorregulador entonces, entonces el agua? ¿Cómo lo pueden explicar? Pues en realidad es porque participa, bueno, la temperatura que tiene el agua y eso participan en el efecto invernadero, ¿no? Y eso es lo que influye en la temperatura de prácticamente toda la Tierra. También, por supuesto, sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver más acerca de esto y va a quedar muchísimo más claro. Van a ver. Bueno, entonces ya hablamos de qué es el clima. Entonces, ¿qué es el tiempo meteorológico? El tiempo meteorológico, pues sí, son todos estos cambios puntuales que nos dan, incluso en las noticias, ¿no? Siempre en la mañana que salen los distintos personajes que nos dan información acerca del tiempo. Ya se acostumbró en muchos noticieros, inclusive utilizar mujeres para que den esto y se les llama las chicas del tiempo, aunque también hay otros donde bueno, yo creo que es mucho más robusta la información cuando es gente de Conagua, ¿no? Aquí en México a los que los entrevistan y dan información al respecto. Entonces, ubiquemos al tiempo meteorológico como un estado puntual, un estado momentáneo de la atmósfera que se caracteriza por los elementos que van a predominar en el momento de la observación. Es decir, por ejemplo, ahorita yo me estoy asomando aquí por la ventana de la casa de todos ustedes y veo que está nublado, ¿no? Entonces, puedo decir, la temperatura en este momento es de 13 grados centígrados, tenemos cielos nublados y se pronostica tal, ¿no? Vientos con tal velocidad, etcétera, etcétera. Eso sería el tiempo meteorológico. El clima es el promedio de todos ese estado meteorológico durante 30 años en un sitio. Esferas artificiales, porque tampoco es que estén separadas, ¿no? Tenemos a la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, bueno, inclusive aquí pongo la biosfera, donde hay siempre una relación constante entre todas ellas. Un intercambio, es un sistema abierto donde hay intercambio de gases entre la hidrosfera y la atmósfera, la biosfera, por supuesto que, bueno, ustedes saben que inclusive la actividad ganadera es una de las que producen mayores gases de efecto invernadero como el metano, ¿no? Todo lo que produce el ganado, etcétera. La litosfera, pues, cómo no mencionarlo. ¿Cómo podría estar interactuando la litosfera con la atmósfera? A ver, ustedes ya saben un poco de ciencias de la Tierra. ¿Cómo podría estar aportando materia y energía a la litosfera? ¿Qué será? Pues vimos que la litosfera era como una parte roca que se comportaba como un plástico, ¿no? Por arriba arriba o debajo de la corteza, no me acuerdo en qué parte. ¿Ah? Entonces, al comportarse como un plástico y tener alta temperatura, esa temperatura puede influir en la biosfera, ¿no?
Ok, la temperatura influye, en ese punto estoy de acuerdo. Y a ver, ¿y qué fenómenos ocurren en la litosfera que sean muy calientes? A ver, imagínense esto. ¿Qué puede estar ocurriendo en la litosfera? O sea, hay sitios muy puntuales, pero, en los cuales hay un aporte de temperatura de muchísimos grados. A ver, déjenme ver el chat. Tenemos aquí respuestas. Moléculas. Ay, perdón, Verónica, apenas vi tu mensaje de hace 3 minutos, una disculpa. Subducción. Bueno, la subducción provoca eso. Va a provocar que haya ciertos fenómenos que aporten mucho calor a la atmósfera en un sitio. ¿Qué será, muchachos? ¿Qué será? No puede ser la creación de volcanes y al momento Claro, obviamente genera mucha energía y mucho calor. claro. Y además de que sale la lava, y genera mucha energía, mucho calor. ¿Qué otra cosa hay en los volcanes? ¿Qué otra cosa sacan los volcanes? A ver. Lava y la nube de ceniza. Y además, sí, los volcanes expulsan lava, expulsan cenizas. ¿Qué otra cosa? Piroplastos. Piroclastos, sí, por supuesto, pero ¿qué otra cosa? Vapor. Vas bien, más. Gases. Vapor, por supuesto, y gases. Exactamente, muy bien. Vapores y gases. Entonces, todo esto, pues, es un intercambio de materia y energía hacia la atmósfera. Y además, pues se tienen, ahorita que mencionaste la parte de ceniza, el aporte de ceniza es de mucha importancia y puede afectar el clima porque, por ejemplo, se ha visto en erupciones bastante violentas que la ceniza puede ocultar el paso de los rayos solares. Por ejemplo, en los 80s aquí en México hizo erupción un volcán en Chiapas, que es el Chichón o el Chichonal, así le llaman, el cual su ceniza dio, creo que una vuelta entera al planeta, tengo que checar el dato, pero bueno, tuvo se esparció en muchas partes del planeta, pero en ese pueblo, con los pueblos que rodean al Chichonal, de plano no pasaba la luz solar, parecía que estabas de noche. Entonces, bueno, fue un cambio, en ese momento, pues fue un cambio puntual, fue un cambio en todo el intercambio de materia y energía en ese sitio, pero sí afectó también por todo el aporte de gases como el dióxido de carbono, como de vapor de agua, porque también lo expulsan, como bien decían ustedes, pues afecta a la atmósfera. Ok, pues veamos cuáles son los elementos que constituyen al clima. Tenemos dos grandes grupos, los elementos geodinámicos y los elementos húmedos. En cuanto a los elementos geodinámicos, está la temperatura, la presión y el viento. En cuanto a los elementos húmedos o acuosos, tenemos a la humedad, a la nubosidad y a la precipitación. Aquí les puse en el anterior a la temperatura y en la precipitación, porque estos son los elementos más importantes para hacer ya una clasificación de clima, son los que se consideran con mayor relevancia. Vamos a ver más adelante una clasificación de clima. Ahora, los anteriores fueron los factores que constituyen a los climas. Pero, ¿qué factores son los que modifican a los climas? ¿Por qué tenemos distintos climas en distintas partes? Uno, tenemos la insolación, es decir, la cantidad de radiación que recibe cierta zona en el planeta. Otros son la latitud y la altitud, que todos están relacionados.
Tercer factor serían las corrientes marinas. La circulación termoalina, que es también lo pueden encontrar como jet stream, son corrientes de agua que pasan por los océanos y que vienen, hay unas que son frías y hay unas que son cálidas. La distribución de tierras y mares es otro factor que modifica los climas. Ya hablamos un poquito de eso, vamos a recordarlo. Y el último, la vegetación y los suelos. Se ha visto que tienen gran importancia, gran importancia, puesto que hay vegetación y suelos que pueden retener mayor humedad y hay otros que no retienen tanta humedad. Y entonces eso tiene que ver con el intercambio que tiene nuestra parte terrestre en cuanto a materia y energía hacia la atmósfera. Si tienes un suelo rico o sea, bueno, que más bien que retenga mucha humedad y de repente tenemos temperaturas altas, pues puede provocar que haya un mayor aporte de humedad de parte del suelo, una mayor evaporación hacia la atmósfera. Déjenme, voy a traer un material rapidísimo, en un segundo. Ya, una disculpa. A ver, les decía de la insolación. ¿Esto por qué? ¿A qué parte le llega más el sol del planeta en todo el año? ¿El Ecuador? ¿El Ecuador? Exactamente. Pues en el Ecuador vamos a tener una mayor estabilidad ahí climática a lo largo del año. Y después, dependiendo en qué hemisferio estemos, pues vamos a tener que la radiación solar va a pegar de manera distinta en distintas épocas del año, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el hemisferio norte, estamos en otoño, a punto de entrar al invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que justo tenemos una posición de esta manera. No sé si alcanzan a ver así mi celular donde la mayor insolación está pegando hacia el hemisferio sur. Cuando sea el invierno, bueno, va a ser más acentuada. Sin embargo, cuando aquí en el hemisferio norte estemos en primavera, pues vamos a andar girando ahí en la órbita terrestre, pues la mayor insolación la va a recibir el hemisferio norte. Entonces, bueno, aquí ya vimos como 2 en 1, ¿no? La insolación, cómo tiene que ver, pero también eso está relacionado con la latitud. Ahora, ¿por qué menciono a la altitud? ¿Qué tendrá que ver la altitud? ¿Dónde hace más calor de acuerdo? A ver, ¿qué ibas a decir? Perdón. Se supone que a mayor nivel, no sé cómo le dicen, pero el punto es que mientras más lejos de la altitud a nivel o sea, si estás a nivel del mar, hace más calor y no es tan frío, y mientras más lejos, hace muchísimo más frío. Correctísimo, exactamente. Si estás a nivel del mar, está este fenómeno de el sol, el sol, o sea, nos va pegando, va bombardeando de fotones al planeta Tierra, le llega mucha energía calorífica al planeta y calienta normalmente primero desde abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes que han ido a la playa y demás, hace más calor a nivel del mar que cuando estamos más elevados, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha subido el Nevado de Toluca? No, profe. No.
Me los tengo que llevar, muchachos. Yo, Por favor. Sí. Sí, ¿verdad? sí, hace ¿Ahora frío. sí subiste el nevado? Sí, bueno, no alcancé hasta la cima, me quedé como a un poquito porque entré en pánico, pero sí. Oye, entonces, ¿cómo me los voy a llevar si entran en pánico? No, yo no. Llévenme. Bueno, ¿y qué tal, Paola? ¿Qué, Hace frío, este, mucho frío. hace frío, ¿verdad? Sí. Hace más frío. Bueno, la cima del Nevado de Toluca está por ahí de los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es la quinta cima más alta en México. Y sí, o sea, ahí la temperatura desciende, dependiendo también en la hora, evidentemente, pero puede llegar a ser algunos grados bajo cero. Eh, no se diga, por ejemplo, en el Iztaccíhuatl, no se diga en el Pico de Orizaba, en el Citlaltépetl, porque, bueno, esa es la montaña más alta del país. Y sí, ahí todavía tenemos hasta eh, en las montañas más altas, que son el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Citlaltépetl. Bueno, les iba a decir que todavía tenemos glaciares, pero bueno, en el Popo ya no, dada la actividad volcánica, pero sí en el Iztac y en el Citlaltépetl, ahí sí tenemos todavía glaciares, ya muy pequeños por todo el cambio climático, pero sí tenemos. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, porque a mayor altitud la temperatura es más baja. Entonces, nada más chequen cómo podemos estamos aquí en unas latitudes tropicales, y sin embargo, en el Pico de Orizaba, en el Iztaccíhuatl, en el Nevado de Toluca y otras montañas que son altas aquí en México, tenemos climas fríos que corresponderían en realidad a unas latitudes más norteñas. Entonces, chequen nada más cómo es un fenómeno tridimensional el clima, ¿no? O sea, no es nada más que lo veamos por latitud y listo o por altitud y listo, ¿no? Sino, o sea, es una combinación. Las corrientes marinas. Pues resulta que en todo el planeta tenemos corrientes, unas que se le llama circulación termoalina. Esa circulación termoalina se le llama termoalina porque tiene que ver con temperatura y con la densidad, pero bueno, más bien con la salinidad, que ambos, tanto la temperatura como la salinidad, determinan la densidad de las aguas. ¿Qué pasa si tenemos una masa de agua fría? ¿Qué pasa con su densidad? Es mayor, ¿no? Exactamente, es mayor, por lo tanto va para abajo. ¿Qué pasa con una corriente de agua, con una masa de agua, si es cálida? Es menor y sube. Es menor y sube. Exacto. Es más, seguramente todos ustedes vieron Buscando a Nemo. Estoy segurísimo. Sí. Así es la CAO. Sí. Estaban bien chavitos, supongo, cuando salió. Fueron de las primeras películas. ¿Y de qué te hablaban de esto de las corrientes o no? Sí, hablaban de la CAO, la corriente De la australiana. CAO. Exactamente. Bueno, y hay muchísimas corrientes. Hay muchísimas corrientes. La corriente del Lazo, la corriente del Golfo. Cantidad. ¿Y qué onda con esto? ¿Por qué son tan importantes? Además de que tienen que ver así con la vida, porque transportan, además de temperatura. Pete Sherman, calle Wallaby, 42 Sydney. Muy bien, Jonathan. Además de todo esto, porque van transportando nutrientes de un lugar a otro, pero además van modificando y controlando el clima en la superficie terrestre. Nosotros aquí, bueno, hay una corriente que es la corriente del Golfo, que viene por aquí, se calienta, no sé si les estoy mostrando bien, si lo ven, donde está mi dedo índice. Sí. El agua se calienta, viene calientita una corriente y entra por aquí por el Golfo de México. Les volteo, entra por aquí por el Golfo de México y sale del Golfo de México y se va hacia el norte. Esta corriente, que es la corriente del Golfo, gracias a ella, en latitudes más norteñas
inclusive y europeas, en zonas europeas, como Reino Unido, gracias a esta corriente es que los países del Reino Unido no están congelados, porque latitudinalmente, si nada más fuera un rollo de latitud, las temperaturas tendrían que ser más bajas todavía. Pero la corriente del Golfo, que es una corriente cálida, bueno, que provoca que se absorba mucha energía, más bien libera mucha energía calorífica hacia esas regiones. Entonces recuerden que el agua funciona como un termorregulador y entonces permite que el clima en esas regiones no sea tan frío, ¿ok? Y esto ocurre, este fenómeno de intercambio de materia y energía a través de las corrientes marinas, bueno, ocurre en todo el mundo. Luego tenemos el factor de la distribución de tierras y mares. ¿A esto por qué? Bueno, resulta que donde tenemos una mayor... hay un fenómeno que se le llama continentalidad también, que se refiere a esto de la distribución de tierras y mares, que tiene que ver con esta capacidad calorífica del agua. ¿Por qué? Bueno, porque entre más alejados estemos de los océanos, el efecto del agua es menor. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que se necesita, al funcionar el agua como un termorregulador y no lo tienes tan cerca, bueno, no vas a ser tan termorregulado, ¿no? Esa sería una explicación coloquial para entenderlo. Pero también lo podemos entender con la observación que hayamos tenido. ¿Alguno de ustedes ha visitado algún desierto? ¿No han ido al No, desierto del altar? No. no. ¿No? También me los tengo que llevar a algún desierto. Entonces vamos a tener que aprovechar alguna salida, lo cual lo veo muy complicado, pero bueno, ustedes como biólogos van a tener la oportunidad de salir. Bueno, aquellos biólogos que se dediquen sobre todo a cuestiones, pues bueno, puede ser ecológicas. El desierto de los leones, no, ese no cuenta. Ese no cuenta, Pau. Eh, pero bueno, probablemente a muchos de ustedes les toque salir a campo. Y exactamente, que ni es desierto ni hay leones. Bueno, que si pudiera haber leones, los leones de montaña, creo que toda la distribución de los pumas todavía llega ahí. Que quién sabe si haya, eso sí es cierto. Pero sí, la distribución, si llega ahí, bueno, la distribución de los pumas va desde Estados Unidos, creo que hasta Canadá, creo, hasta Sudamérica. Y aprovechemos para un Goya, dice Emiliano. Pues sí, entonces les platico mi experiencia. A mí me ha tocado trabajar en distintos ecosistemas del país. No sé si cuando fue la introducción les platiqué que me dedico, entre otras cosas, al impacto ambiental. Entonces, además de ser consultor de impacto ambiental, he realizado estudios en esa parte de impacto ambiental, tanto de flora como de fauna. Entonces, ¿qué tanto va a impactar a la flora y a la fauna un proyecto? Cuestiones por el estilo. Entonces, por ejemplo, me ha tocado visitar algunos desiertos, algunas zonas áridas. Allí en Baja California estuve en un lugar que se llama Bahía de Guadalupe, al norte de Bahía de Los Ángeles, y iban en ese momento a construir una carretera. Tuvimos que ir con el equipo de vegetación, el equipo de fauna, los ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Entonces, íbamos para hacer muestreos de vegetación, qué vegetación había, cómo la podría afectar el proyecto y todo eso. Y teníamos que caminar dentro de esta zona árida. Total que íbamos caminando y el termómetro nos registraba en ese momento 52 grados centígrados. Decidimos pasar la noche ahí porque el otro día teníamos que trabajar muy temprano y justo para evitar las altas temperaturas. Cuando pasamos la noche ahí, la temperatura bajó como a unos 10 grados centígrados, entre 8 y 10 grados centígrados. Entonces tenemos que en esa parte árida había una diferencia de 40 grados de temperatura en un solo día. Entonces es una
es algo extremo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos más bien, por ejemplo, si nos fuéramos hacia un lugar no desértico, un lugar no árido, a ver, díganme alguna playa. Haz más, Acapulco. ¿Todos conocen Acapulco? Sí. No. Sí. Bueno, los que han ido a Acapulco, ¿a qué temperatura estarán en el día? Se ha 30, tocado. ¿será? 30 grados y en la noche, Como a Igual. 26, 27. 26, 27, es decir, una variación en la temperatura de 3, 4, 5 grados, 6 grados. No es tanta la variación de la temperatura y tenemos el océano pegadito, ¿no? Isla Mujeres, menciona Emiliano. A ver, Emiliano, pues es el mismo caso, ¿no? ¿Cómo ves? ¿A qué playa has ido a acampar, Diana? En Baja. Ah, ok. Bueno, es que también tiene que ver, también cuestiones latitudinales ahí. Pero bueno, platícanos ahí tu experiencia. ¿Qué pasó ahí en Baja? ¿Cómo sentiste la temperatura en esa playa? ¿Fuiste Pues, en...? de Ajá. día era muy, muy caliente, estábamos como a 39 Ajá. y ya de noche bajó muchísimo, nos enfriamos los pies En y todo. Cedro se llama, esa no la conozco. Es en Baja California, dices, ¿verdad? Ajá, en Baja California Sur. Ah, en el sur. Ajá. Ok. ¿A Isla de Cedros fuiste? No, no es ¿No? una isla, Ah, ok. Playa Cedros, Baja California. es del lado Bueno, del Pacífico. del lado no del Golfo de Mm, California, sino del Pacífico. no, del Ok, Pacífico. pero entonces tuviste una variación en la temperatura muy grande. Ok. Sí, demasiado. ¿Era una zona árida, Sí, dirías? Ok, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ven nada más cómo ahí va cambiando todo, cómo el clima afecta a todo y puede haber unas variaciones impresionantes en un solo día. Y eso vamos a recordar un poco. Digo, nada más esto lo voy a meter como paréntesis, pero para que vayamos relacionando los temas, ¿va? ¿Qué pasaba cuando teníamos cambios en la temperatura así de drásticos? ¿Qué le puede pasar a la roca? ¿Se rompe? ¿Qué le pasa? Se erosionaba, Ajá, ¿no? exacto. Se intemperizaba es la palabra correcta. Acuérdate, porque el intemperismo o meteorización es estos cambios físicos o químicos en la roca que la van a disgregar, y la erosión es cuando ya se lleva todo ese material que quedó, ¿va? Entonces acuérdense de la diferencia entre intemperismo y erosión. Exacto, entonces tenemos mucho intemperismo físico. ¿Por qué? Porque la roca con las temperaturas muy cálidas se expande, con las muy frías se contrae. Y entonces tenemos este movimiento, que es de expansión-contracción, que termina por ir fracturando las rocas. Ok, ya terminando este paréntesis, pues bueno, tenemos entonces como el clima, dependiendo la vegetación, la insolación, la latitud y la altitud, las corrientes marinas, la distribución de tierras y mares, va a ser diferente en un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya esta parte, vamos a ir metiéndonos un poquito más, y entonces sí, hay que definir a la insolación como la energía solar que recibe un sitio. Hay una clasificación de zonas térmicas en las cuales se puede, bueno, se le llama zonas térmicas o zonas astronómicas, y que tiene que ver en la cantidad de radiación solar que recibe. Entonces, por ejemplo, si dividimos al planeta en las tres zonas astronómicas más grandes, sería la zona tórrida de los 0 a los 23 grados y medio, luego la templada de los 23,5 hasta los 66 grados y medio de latitud, y la polar
de los 66,5 hasta los 90 grados de latitud. Vean cómo cambia la duración del día en el verano. En la zona tórrida tenemos que el día dura en el verano de 13 a 14 horas. En la zona templada de 24 a 13 horas en el verano. Y en la zona polar puede durar entre 6 meses y 24 horas. Imagínense 6 meses recibiendo luz solar. Entonces, obviamente dependiendo en qué estación estemos, ¿no? Aquí les menciono que es en el verano. Entonces, en el verano el día va a durar más, siempre va a durar más. Ahora, recuerden que el verano no va a ser no vamos a tener verano al mismo tiempo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿de acuerdo? Entonces, con la latitud varían los elementos del clima, puesto que también se va a recibir mayor o menor insolación dependiendo de la época del año, es lo que acabamos de ver. Entonces, la temperatura es uno de los elementos del clima, veíamos, y va a ser mayor en el ecuador y disminuye hacia los polos. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. Díganme ustedes. ¿Por qué será esto? Por la inclinación del planeta, Ajá. ¿Y qué pasa? pues los rayos del sol chocan directamente en el ecuador, pero no tan directo en los polos. Bueno, depende de la estación, de la época del año, ¿no? Bueno, aquí no tanto, porque acuérdate que al ser el ecuador siempre le va a pegar igual, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, pero siempre le yo va a... me refería para un polo, o sea, para que le pegue al ya. polo norte o al polo sur. Exacto, exacto, pero bueno, tu primera afirmación es muy correcta, ¿no? Siempre va a tener una mayor insolación el Ecuador que cualquiera de los polos, es verdad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una inclinación del eje terrestre. Y entonces eso provoca, como bien dices, que hay una mayor radiación hacia el Ecuador y menos hacia los polos. Muy bien, Emiliano. La presión, esta es otra característica muy importante que constituye el clima. Los centros de presión atmosférica, se localizan en el ecuador y cerca de los polos, por ahí de los 60 grados. Y las altas presiones dominan las altitudes medias. Cuando hay baja presión, es más, eso seguro lo han escuchado en las noticias. ¿Qué sucede cuando hay baja presión? ¿Qué consecuencia hay? Cuando dicen, tenemos un sistema de baja presión que va a provocar ¿qué? ¿No eran precipitaciones? Ajá, y lluvias. Correcto. Entonces vamos a tener que en los centros de baja presión, sobre todo los del Ecuador, va a haber muchísima lluvia. Entonces, si pudiéramos ver una imagen satelital, veríamos que hay mucha nubosidad en el Ecuador. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y las altas presiones van a dominar en las latitudes medias. Y ahorita vamos a ver, acuérdense de esta parte porque ahorita vamos a ver un esquema que tiene que ver con esto. Y bueno, aquí la consecuencia, ¿no? Nubosidad y precipitación. En bajas y altas latitudes hay mayor nubosidad y precipitaciones. Es la consecuencia de la presión. Luego, la distribución de las tierras y los mares. Lo que mencionábamos ya, que el calor específico tanto de los continentes como de los océanos es distinto, por lo tanto la temperatura va a variar. Y entonces, lo que habíamos mencionado, que los climas con influencia marítima van a ser menos extremosos que donde no hay influencia marítima. ¿Ok? Las corrientes marinas. Tenemos corrientes tanto frías como cálidas. ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué efectos tienen? Pues que las cálidas van a aumentar la temperatura de los sitios por donde pasen, cambian el régimen de presión y por lo tanto de la dirección del viento, ahorita lo vamos a ver cómo, aumentan la humedad y forman nubes. Las frías disminuyen la temperatura, regularizan la presión y los vientos, disminuyen la humedad y hay menores precipitaciones. Aquí quiero que vayan pensando en un fenómeno
que hemos visto, un fenómeno con el que es una de las formas de transmisión del calor. Creo que ya le estoy dando toda la respuesta. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esto. Después tenemos la altitud. Es una foto desde el Iztaccíhuatl, donde vemos que, bueno, se ven hasta las nubes. Estamos ahí a 4,000, ahí llegamos como a los 4,900 metros sobre el nivel del mar. Y en la noche llegamos a temperaturas de menos 13 grados en octubre de hace 2 o 3 años. Entonces, es lo que platicábamos, ¿no? Cuando estás, conforme tu altitud sea mayor, la temperatura va a ser menor. Entonces, además de la temperatura, también la presión va a disminuir con el aumento de la altitud. ¿Y esto cómo va a influir en las masas de aire, muchachos? ¿Cómo podría influir en las masas de aire? ¿Qué podría pasar? Vayan imaginando. A ver, les mencioné ahorita que aquí tiene que ver una de las formas de transmisión del calor. ¿Cuáles son las formas de transmisión del calor? ¿Les doy otra pista? Sí. A ver, esta forma de transmisión del calor la vimos hasta para el interior del planeta Tierra en el manto. Las formas ¿Qué de pasa? transmisión de calor no sería conducción, convección y radiación. Ok, exacto. Ahora, ¿cuál forma de calor vimos así muchísimo para el manto? Perdón, tengo un chat. Sí la mencionaste, ¿eh? ¿La convectiva? Exactamente, Alejandra. Y entonces, tendrá que ver, ¿habrá celdas de convección en la atmósfera? ¿Qué piensan? ¿Cómo era la convección? Muchachos. Era Pues, un ciclo, o ¿No era sea, un ciclo? iba subiendo y bajando dependiendo de los cambios de temperatura, la roca se iba haciendo sólida y luego se volvía a ser líquida y así. Sí, exacto. Y ahora, y en la atmósfera, ¿cómo será? Bueno, más que se volviera sólida o líquida la roca, no era tan así, sino era la densidad de la roca la que se moviera. Pero ya les di la respuesta. Pues resulta que en las masas de aire tenemos masas de aire frías y masas de aire calientes. Entonces, imagínense, se calienta en nuestra masa de aire y entonces disminuye la densidad. Si disminuye la densidad de esta masa de aire, va a subir. Y conforme va subiendo, va perdiendo energía. Y tenemos que a mayor altitud la temperatura es más baja. Entonces, esa misma masa de aire, al momento de ganar altitud, aumenta su densidad. ¿Por qué? Porque disminuye su temperatura. Entonces, disminuye su temperatura, aumenta la densidad y se va para abajo. Se va para abajo, llega hasta abajo, aumenta la temperatura, disminuye su densidad y se eleva. Entonces tenemos estos ciclos. Estas son unas celdas de convección, van haciendo este movimiento. Y entonces, debido a esta variación en la presión y en la temperatura que tienen que ver con la densidad de las masas de aire, brisas de valle y montaña, o también se produce como tal el viento. Entonces, cuando tenemos viento, el viento pues afecta a distintos lugares de distintas maneras. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser que aporte humedad a cierto sitio, que disminuya también la temperatura de cierto sitio, y bueno, y simplemente, bueno, hasta la sensación térmica, ¿no? Que se puede percibir. De la vegetación, sabemos que en las zonas boscosas las temperaturas van a ser
menores, la humedad va a ser mayor y también va a haber precipitaciones. En selvas bajas y en las temperaturas van a ser mayores, y ni hablar de matorrales xerófilos, ¿no? Donde tenemos una oscilación térmica mayor, es decir, bajas temperaturas en la noche, altas temperaturas en el día, una humedad mínima y casi no precipita, ¿no? Entonces, ¿cómo también tiene que ver? Ahora es momento de que hablemos de un fenómeno llamado El Niño. Vamos a ver un video, pero también vamos a ver, déjenme, voy a activar aquí esto, un segundo, por favor. Déjenme checar. Es que, díganme si lo escuchan, por favor. ¿Ahí lo escuchan? No. No. No, ok. Perdón. A ver, me dicen si ya lo escuchan, por favor. ¿Se escucha? ¿Ya? Ok, va. Vean este video, por favor. Y ahorita vamos a platicar un poquito de tanto de estos fenómenos como de otras cosillas. A natural force of nature unlike any other. El Niño is capable of unleashing a fury of climate changes and natural disasters that span from Alaska all the way to South America and beyond. What causes El Niño, and how are we affected by it? El Niño is not a storm, but rather a weather phenomenon in the Pacific Ocean. During an El Niño, the surface water temperature warms up, leading to complex weather patterns. South American fishermen in the 19th century, describing warmer waters during Christmas time, coined the name El Niño, Spanish for the Blessed Child. Nowadays, when sea surface temperatures in the equatorial Pacific Ocean rise 0.5 degrees Celsius over their historic average for 3 consecutive months, and once atmospheric conditions and rainfall patterns shift accordingly, scientists officially declare an El Niño. An El Niño event takes place about every 2 to 7 years. Normal east to west trade winds over the Pacific weaken, and warm water that normally travels westward is now moving toward the east. Moisture then rises into the air, and the effects of El Niño are felt throughout the Americas. In the ocean, warm water pushes colder water downward, blocking the important upwelling of nutrient-rich waters from the bottom. This causes some marine life to migrate to colder waters. Animals that normally feed on this sea life suffer, and fisheries throughout Central and South America suffer too. But El Niño's most noticeable repercussions are felt on land. In the western United States and Central and South America, the warm air and moisture lead to increased storms, rainfall, floods, loss of life and property, and the increase of some vector-borne diseases like malaria, even in places where they don't normally occur. In Southeast Asia and Australia, the opposite takes place. These areas suffer from drought, wildfires, and colder ocean waters. In 1997 and 98, the world experienced the biggest El Niño in recorded history. Some estimates blame that El Niño for 2,100 deaths and $33 billion in damages. Mongolia saw temperatures reach 108 degrees Fahrenheit. There was record flooding in Peru. And the U.S. saw storms in the Gulf Coast, flash flooding from California to Mississippi, and tornadoes in Florida. Scientists are now better able to predict if and when an El Niño event will take place. This helps communities better prepare for the changes in weather patterns and better adapt to its repercussions. A ver, pues resulta, hablemos entonces de estas celdas convectivas. Resulta que tenemos que lo normal
sin que ocurra este fenómeno del niño, es que cercano a las épocas decembrinas, lo normal es que en el Pacífico ecuatorial, pero del oeste, o sea, es decir, cercano a las Filipinas y todo eso, lo normal que ocurriera, que debería ocurrir más bien, es que aquí tuviéramos unas corrientes de agua muy cálidas, que tuviéramos corrientes de agua cálidas, y entonces aquí ocurría el fenómeno de convección que les mencionaba. ¿Por qué? Pues porque estas corrientes de agua cálidas provocaban un incremento en las temperaturas de las corrientes de aire que pasaban por encima, y entonces, ¿qué pasaba con esas corrientes de aire cálido? Se elevaban, no latitudinalmente, sino altitudinalmente, se elevan, y entonces, ¿qué provocaban? Que al momento de elevarse bajaran, perdieran su temperatura, aumentaran su densidad y bajaran. Entonces provocaban que los vientos alisios corrieran de este a oeste. Entonces corren de este a oeste. ¿Y qué pasaba hasta el otro lado de la costa del Pacífico? Lo que ocurre normalmente es que con los vientos alisios se vaya desplazando toda la masa de agua cálida hacia el oeste, y entonces ocurre un fenómeno que se le llaman surgencias. Las surgencias es toda la masa de agua fría que se encuentra por debajo y que al momento de retirarse la masa de agua cálida, bueno, pues tiene que sustituirla, ¿no? No se puede quedar un hoyo nada más. Y entonces lo importante aquí es que las masas de agua frías normalmente vienen cargadas con muchos nutrientes. Y si entonces vienen cargadas con muchos nutrientes, ¿qué tiene que ver con la pesca? Bueno, pues que provocan que haya una mayor población de peces, ¿no? En este caso, dada toda la red trófica. Y en Sudamérica, en las costas, por ejemplo, de Perú, de Chile, la actividad pesquera es importantísima, porque ahí es una actividad económica primordial. Entonces, con estos fenómenos de surgencia, se provocaba que hubiera una mayor riqueza de organismos y todo esto, ¿no? ¿Qué sucede con el niño? Con el niño sucede algo algo muy drástico, que es el aumento en medio grado de temperatura durante 3 o 6 meses, de acuerdo con el promedio que se tiene en cierto tiempo. Y entonces, cuando se tiene este aumento en la temperatura del agua, que se tiene desde aquí, por un lado no permite que haya surgencias. Por el otro lado, que provoca que entonces en esta zona se realice estas celdas de convección, donde el agua caliente va a calentar el aire de este sitio y va a provocar entonces que suba este aire muy poco denso, con muy baja presión, y va a provocar muchas precipitaciones en toda esta zona, en todo esto. Y hasta el otro lado, donde tendría que estar lloviendo, pues no llueve. Entonces, por lo tanto, provoca sequías en toda esta zona. ¿Qué es lo importante de entender todos estos fenómenos? Pues todas las consecuencias que ya vieron, ¿no? Provoca cambios extremos en el comportamiento meteorológico, como son sequías extremas, fenómenos meteorológicos más fuertes como los tornados, como las inundaciones, como los huracanes y demás, y hasta la afectación a la salud humana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un exceso de precipitaciones, pues la fauna que se puede estar aprovechando eso, como son los mosquitos que funcionan como vectores y pueden transmitir enfermedades durante mayor tiempo, ¿no? Y durante mayor tiempo de lo esperado. Entonces, también hay un fenómeno que se le llama la niña, pero ese fenómeno es el caso contrario del niño, ¿no? En vez de que haya un aumento en la media de temperaturas, ahí hay una disminución en la media de temperaturas y con sus consecuencias contrarias, ¿ok? Ahora, es importante que tengamos claro cómo ocurre todo este fenómeno de la convección, de las celdas de convección, porque gracias a estas celdas de convección es que tenemos entonces vientos, que tenemos entonces temperaturas de cierto
nivel en un lugar y distintas a otro. Tenemos precipitaciones en un lugar y en otro tenemos sequías. Y entonces, bueno, todo esto es mera física, ¿no?, aplicada al clima. Ahora, hablemos de la clasificación de los climas. Les había mencionado a Köppen desde el inicio como mencionaba la definición de clima, y pues resulta que Köppen hizo una clasificación de 5 zonas climáticas con 13 categorías de climas y variedades. Él era alemán, él es alemán, entonces él empleó letras que tienen que ver con palabras alemanas. Y ocupa tanto letras mayúsculas como letras minúsculas. Él divide entonces las distintas zonas climáticas de la siguiente manera, en cinco letras que van A, B, C, D, E y E. La A, y además él se va, las va clasificando a partir del ecuador hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, dependiendo el hemisferio, pero bueno, es mejor dicho así, desde del ecuador hacia arriba y hacia abajo va haciendo su clasificación. Empieza por la parte tropical, donde se tiene que, basándose en la temperatura y humedad, sería una zona tropical. Después el B sería seco, el C es templado, el D es frío o boreal, y el E, la letra E, es una zona climática polar. Este es una representación de las zonas, de la distribución de las zonas climáticas en el planeta. Entonces les decía, A es tropical, B es seco, C es templado, D frío y E polar. Entonces, a partir de esto, se tienen distintos parámetros de temperatura para definir cada zona y con sus temperaturas del mes más frío y las temperaturas del mes más cálido. Aquí tenemos divididos en esta tabla la temperatura media mensual, la zona astronómica o la climática, y cómo se le denominó. Entonces, para la zona, para la tropical, tenemos que la temperatura media mensual en el mes más cálido va a ser superior a los 18 grados centígrados, y también en el mes más frío va a ser superior a los 18 grados centígrados. Y la zona, ¿cómo se le llama? Una zona tropical lluviosa. Después tenemos, si ven, me estoy saltando el B. Ahorita vamos a ver por qué. Me estoy pasando entonces hacia el templado. Entonces, en el templado tenemos que la temperatura media mensual del mes más cálido es superior a los 18 grados, y en el mes más frío es superior a los 0 grados centígrados. Luego, para el D, que sería la zona fría, tenemos que la temperatura media mensual en el mes donde hace más calor es mayor a los 10 grados centígrados, y en el mes más frío es mayor a los 0 grados centígrados. Me puedo activar el láser. Luego, en la zona polar, vamos a tener que la temperatura media en el mes más cálido es menor a los 10 grados centígrados, y en el mes más frío va a ser menor a los 0 grados centígrados. Y así es como se le va a llamar. O sea, tenemos desde tropical lluvioso, templado lluvioso, frío lluvioso o polar. Y tenemos que el B corresponde a regiones donde la evaporación, el B quedamos que es el clima seco. Y si es el clima seco, entonces es una región donde la evaporación va a exceder ¿a qué fenómeno? ¿A qué fenómeno, muchachos? A la precipitación. Correcto, a la precipitación. Y por lo tanto va a tener también temperaturas extremas. Luego tenemos a la zona polar, que está definida únicamente por la temperatura. Aquí no interviene la lluvia en la zona polar. Ojo, con esto. También tenemos que hay ciertos límites de temperaturas para definir entre el clima templado y el clima frío. Para definir entre clima templado y clima frío, vamos a ocupar a la temperatura media mensual. Y entonces tenemos que cuando la temperatura de 4 meses o más es superior a los 10 grados centígrados, estaríamos hablando de un clima templado. Si la temperatura de
de menos de 4 meses es superior a 10 grados centígrados, obviamente estoy aquí hablando de todo el año, estaríamos hablando de frío. Ahora, dentro del templado y del frío, pues también hay diferencias. En el caso del templado, si la temperatura del mes más cálido es mayor a los 22 grados centígrados, estaríamos hablando que es un clima templado subtropical. Y si la temperatura del mes más cálido es menor a los 22 grados centígrados, estaremos hablando de un clima netamente templado. Luego, pasando al clima frío, si la temperatura del mes más frío es mayor a los menos 38 grados centígrados, estaremos hablando de un clima netamente frío, pero si la temperatura del mes más frío todavía es menor a los menos 38 grados centígrados, es entonces un clima muy frío, ¿de acuerdo? Y todavía, bueno, no estaríamos llegando a lo polar. Ok. Luego, ¿cuáles son los límites de temperatura de los climas secos? Entonces, aquí tenemos que ver que hay el clima seco, lo podemos también a clasificar como caliente, muy caliente, o puede ser también un seco que sea frío o muy frío. Entonces, ¿qué se necesita aquí? Bueno, y aparte vamos, cuando ya metemos esta subclasificación de los climas secos, metemos estas letras, que es la H minúscula y la H minúscula con apóstrofe, y luego la K y la K con apóstrofe. Si tenemos que la temperatura media del mes más frío es superior a 18 grados centígrados, entonces estaríamos hablando de un clima, seco, pero además sería muy caliente. Y si es inferior a los 18 grados centígrados, sería un clima seco caliente del mes más frío. Ahora, si hablamos que en el mes más caluroso la temperatura es superior a los 18 grados centígrados, sería un clima frío, y si es inferior a los 18 grados centígrados sería muy frío, es decir, seco, muy frío. Ahora, tenemos que ver otra cuestión, que es el régimen de lluvias, es decir, la precipitación. Lo podemos identificar con letras minúsculas, donde F minúscula significa que hay lluvias todo el año, la X con apóstrofe es que hay lluvias escasas en todo el año, la W que hay lluvias en verano y sequía invernal, la S son lluvias en invierno y sequía veraniega, es decir, es lo contrario, la M son lluvias monzónicas, la W con apóstrofe es estación lluviosa en otoño, y la X indica que hay lluvias en primavera. Entonces, es un sistema que hace menos complejo la descripción del clima, basándose a partir de las letras. Por ejemplo, aquí tenemos distintas letras, donde, pues digo, porque todas las letras tienen su significado. Si tenemos la S mayúscula, estamos hablando de que es una estepa. Si hay una W mayúscula, es un desierto, de acuerdo con todas estas letras, estas palabras alemanas. La F es de hielo, la B es de montaña, solamente en el caso de polar de montaña. La I minúscula habla de las isotermas, la V minúscula, que hay algo que es retrasado, pues con lluvias retrasadas. La F habla de la humedad, la W de invernal, la S minúscula de veraniego, la H de caliente y la K de frío, y la N si es que hubiera niebla. Entonces, los climas secos, Köppen los va a designar de la siguiente manera. Si hablamos que es B, siempre ya sabemos que es seco. Si es BW mayúscula, y regresamos a la tabla anterior, y vemos que significa la W mayúscula, entonces significa desierto. Entonces es un clima seco desértico, en el cual casi no se presenta lluvia. Después la B de nuevo, acuérdense que la B es seco, y después tenemos la S que significaba estepa, entonces tenemos que es un clima estepario, con lluvia muy corta, desarrollo de vegetación de matorral. Luego tenemos la E que significa polar,
Y la T, bueno, aquí ya no tengo la T, pero la T significa tundra. Y tenemos la E, que no es polar, y la F, que era hielos. Entonces tenemos que son zonas de hielos perpetuos. Recordemos que entonces, si en la zona polar no hay precipitación, también se le puede ubicar como un clima seco, además del B, ¿no? que era seco. Entonces tenemos que tanto el B como el E son climas secos. Y de manera general, las zonas que son más secas están al oeste o al centro de los continentes y las húmedas al este de los continentes. Aquí podemos ver algo así. Vean cómo tenemos, tenemos aquí tanto desiertos, que es lo que está en color amarillo, como estepa, que es lo que está en color como grisáceo. ¿Cuál es la diferencia entre desierto y estepa, muchachos? Los matorrales, ¿no? Bueno, estaba leyendo ahorita en el estepa tiene matorrales y los desiertos, pues no, normalmente. ¿Y por qué podría tener matorrales? Porque puede llover más veces que en el desierto y eso puede generar vegetación. Exactamente. Es decir, es seco, pero no es tan seco como el desierto, ¿no? Muy bien. Y si te das cuenta, si se dan cuenta, es una zona de transición entre las zonas áridas y las que no son áridas. Véanlo de esa manera y es más sencillo entender cómo es la estepa, ¿no? Es una zona de transición. Ahora, entonces, ubiquen cómo se cumple de cierta manera que tenemos al oeste las zonas más áridas y al este las zonas que no son tan áridas. Déjenme aquí, tiene la compañera. E igual al centro. Ahora también es importante que veamos cómo se distribuyen latitudinalmente las zonas áridas. ¿Qué observan ahí? ¿Qué pudiera estar pasando aquí? Pues de entrada, ubiquemos que aquí en el Ecuador, en toda esta zona, es donde inciden los rayos solares de manera perpendical, es decir, le están pegando, le están pegando directito le están pegando al planeta Tierra aquí, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Si le pegan directo, ¿qué va a pasar con el agua? Se evapora. Se evapora. Y entonces, ¿qué pasa cuando se evapora? ¿Qué pasa con ese aire que ya viene cargado de humedad y mayor temperatura? ¿Se precipita? No, antes de eso. Primero se eleva, ¿no? Porque su densidad es menor. Se eleva. Y conforme se va elevando, la temperatura va disminuyendo. Entonces disminuye la temperatura, ya se elevó nuestra corriente. Disminuye la temperatura, aumenta su densidad y baja. Va haciendo estas celdas de convección que les mencionaba. Pero sí, justo en este sitio, como bien mencionas, en todo el Ecuador, tenemos mucha precipitación por estas celdas, ¿no? Entonces, hay un momento en que se eleva nuestra masa de aire cargado con humedad, condensa y se precipita, ¿no? Entonces va lloviendo en todo lo que tenemos en el Ecuador y vean nada más de qué color se ve casi todo lo que está alrededor del Ecuador. Después tenemos estas zonas donde hay mayor aridez, puesto porque estas celdas convectivas no están impactando tanto o influyendo tanto en estas latitudes. Pero además, aquí es donde también podemos explicar un poquito mejor lo de... no, se los voy a confundir si les meto aquí lo del fenómeno del Niño. Pero además de estos desiertos ubicados en estos sitios, tenemos otros desiertos que están ubicados al centro de los continentes, como el de Gobi, como el del Sahara, donde están bastante alejados de los océanos. ¿Y qué pasa entonces? Que entonces la capacidad termorreguladora de los océanos se ve atenuada hacia el interior de los continentes, ¿no?
Es decir, la capacidad calorífica del continente va a ser menor que la capacidad calorífica de los océanos. Es decir, para que tú puedas aumentar la temperatura o disminuir la temperatura, aumentar la temperatura en el continente, tienes que suministrar mucha menor energía que la que suministras para aumentar la temperatura del agua, ¿no? Entonces, dado eso, también tenemos que hay una mayor concentración de zonas desérticas en la zona central de los continentes. Pues sigamos. Entonces, para poder clasificar los climas secos, los climas B, primero se pone la zona, después el tipo de zona y luego el régimen térmico y luego el régimen de lluvias. Entonces podemos tener varias letras como lo que estamos observando aquí. Tenemos la B, que era seco, entonces tenemos un BSHW, que significa que es un clima seco estepario, con lluvias en verano y muy caliente. Recuerden, la W era lluvias en verano. Y la H con apóstrofe significaba que era muy caliente. Luego, BWKX. La W mayúscula, acuérdense que va para desierto, y entonces es un clima desértico con escasas lluvias y va a ser frío. La K era frío y la X era escasas lluvias. Entonces, no voy a pedirles, eso no se preocupen, no voy a pedirles que se aprendan como tal, o sea, yo no los voy a poner en el examen. Tenemos un clima BSHW, un BWKX, no. No voy a pedir que se aprendan como tal así cuáles son las palabras en alemán y díganme completamente a qué se refiere este clima. Pero sí les voy a pedir que se aprendan cuando menos las 5 zonas principales, A, B, C, D, E, ¿ok? Y qué significa cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que tenemos A, tropical, B, seco, C, templado, D, frío y E, polar, ¿ok? Eso sí, esas sí apréndanselas, por favor. Y luego tenemos cómo vamos a escribir los climas de acuerdo con las zonas A, C y D, es decir, las zonas que no son secas, es decir, la tropical, la templada y la fría. Entonces, después de estas letras, la segunda letra va a indicar la época de lluvias, mientras que para el clima E o la zona climática E, es decir, la zona polar, dado que aquí no tienen que ver para nada la precipitación, la segunda letra va a indicar la temperatura. Entonces, si viene ET, entonces eso significa igual a que hay una tundra, y la EF son hielos perpetuos, es decir, la temperatura todavía va a ser menor. Aquí tenemos, por ejemplo, la simbología, su significado y también la vegetación que estaremos observando. Si tenemos que era AF, que es decir, acuérdense, A, tropical, B, seco, C, templado, D, frío y E, polar. Entonces, si tenemos AF, es tropical con lluvias todo el año. ¿Eso dónde lo podemos observar? ¿En qué tipo de vegetación? Pues normalmente en las selvas. Luego, AM es tropical con lluvias monzónicas en bosque tropical. AW, tropical con lluvias en verano. Esto normalmente lo observamos en las sabanas. BS, estepario, y vemos que el desarrollo de la vegetación normalmente es herbáceo. BW, desértico, vemos algunas plantas xerófitas. CF, es decir, templado con lluvias todo el año, pues vemos bosques mixtos. Luego CX sería templado con lluvias escasas todo el año, normalmente vemos pastizales. CW, templado con lluvias en verano, praderas, como tipo de vegetación. CS tendremos templado con lluvias en invierno, entonces normalmente ciertos matorrales. DF, frío con lluvias todo el año, bosque de coníferas. DW, frío con lluvias en verano, sería igual un bosque de coníferas. La tundra, la vegetación que observaríamos serían principalmente musgos y líquenes. Y en el polar de alta montaña, bueno, es una vegetación variable, porque ahí dependemos también de en qué zona geográfica se encuentra este clima. Recuerden que tenemos
clima de alta montaña aquí en México, ¿no? Entonces vemos que en la alta montaña aquí en México tenemos tipo de vegetación como algunos pastizales de alta montaña, tenemos, bueno, es más, ¿sabían ustedes que hay un pino que es conocido como el pino de alta montaña? Creo que me parece que su rango altitudinal es de hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Saben cuál es? Ya llevaron ustedes plantas, pero no sé, no ven cosas tan específicas, pero puede ser que lo sepan. ¿Saben cuál es? Pues yo no, apenas voy con los helechitos. Ah, ok. Bueno, el pino de alta montaña es el Pinus hartwelli. Hartwelli. Se los voy a escribir, que me cuesta trabajo pronunciar. Es Pinus hartwelli. Creo que así se escribe. Es el pino de alta montaña. Entonces, también que nosotros como biólogos sepamos que el clima va a definir también a la vegetación y viceversa, porque la vegetación va a suministrar también de humedad a la atmósfera, es algo súper interesante. Además de saber que la distribución de los organismos que estemos estudiando, pues dependen también de las zonas climáticas, ¿no? De las zonas climáticas, del tipo de vegetación que encontremos y todo eso. Hay estudios que han hecho algunos compañeros biólogos que tienen que ver en rangos, por ejemplo, altitudinales, ¿no? Hace poco estaba hablando con un compañero que se dedica al estudio de reptiles y anfibios, a la herpetología, y él hizo un estudio altitudinal de la herpetofauna que se encuentra en los Tuxtlas, ¿no? Entonces se fue desde nivel del mar hasta subir por ciertos cerros que hay por ese sitio y encontró una diferencia enorme, ¿no? En una zona bastante pequeña, pero hablando ya altitudinalmente con cierto gradiente. Entonces, todo eso es de gran importancia para nosotros como biólogos. ¿Qué sucede en México? Pues en México, debido a su latitud, está tanto debería estar ubicado únicamente para dos tipos de climas, que sería el tropical y el templado únicamente, ¿no? Sin embargo, el relieve montañoso que tenemos, dada toda nuestra riqueza geológica afectada vamos a recordar todo lo que hemos visto en clase, afectada por toda esta dinámica en la tectónica de placas, que tenemos 5 placas tectónicas aquí en el país, que son la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa Ribera. Entonces vemos que tenemos una zona de subducción en el Pacífico, donde la placa de Cocos, la placa Ribera, están siendo subducidas por la placa norteamericana, y por un lado, y por otro lado tenemos a la placa del Pacífico en un movimiento transformante con la placa norteamericana ahí en Baja California. Pues tenemos una gran variedad de relieve. Tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas, la faja transvolcánica mexicana. Entonces, eso nos forma un relieve que México no es plano, ¿no? México tiene un relieve montañoso importante y afecta a la distribución de climas. Entonces, la altura de estas zonas montañosas da lugar a climas que son más bien templados en una zona que, dada su latitud, tendría que ser netamente tropical. Lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en la zona del Ajusco, ¿no? Ahí tenemos son climas más templados que tropicales, por supuesto. La altura misma de la Ciudad de México, ¿no? Y luego en partes bajas, menores a los 500 metros sobre el nivel del mar, el clima sí va a corresponder a la latitud, ¿ok? Por eso que les menciono. La Ciudad de México, que tiene una altitud media de 2.250 metros sobre el nivel del mar, pues evidentemente ya no corresponde su clima con el de la latitud, sino más bien con el de la altitud. En el norte del país, donde tenemos ya más bien por latitud algunos zonas templadas, pero debido a la interacción
de los vientos del oeste, todos los vientos que vienen del oeste, se origina la existencia de climas esteparios y desérticos. Pero aquí también tiene que ver muchísimo el relieve. Tiene que ver muchísimo el relieve. Déjenme ver si puse aquí. No puse aquí el diagrama. Muy mal de mi parte. Tiene que ver mucho el relieve. ¿Por qué? Porque vienen el viento que viene cargado en un inicio con humedad, o las corrientes vienen con mucha humedad, van avanzando del oeste hacia el este, pero se topan con que tenemos nuestras cadenas montañosas. ¿Y qué sucede entonces? Pues sucede que toda esa humedad, o sea, el viento va subiendo como por la ladera de la montaña, por el barlovento, se le llama por la cara por donde pega el viento, por el barlovento, y entonces se empieza a elevar, comienza a ir perdiendo humedad en toda esa parte del barlovento, y comienza a disminuir la temperatura. Entonces, tenemos ahora ya un viento, una masa de aire que es más seca y más fría. Y entonces, digamos que toda la humedad se quedó en el barlovento y lo que pasa al otro lado, al sotavento, ya es una corriente seca y fría. Por lo tanto, tenemos del otro lado de la ladera, normalmente tenemos estepas y desiertos, como los que tenemos en el desierto también de Chihuahua, que es de los más importantes a nivel mundial, la biodiversidad que tiene, porque también así deben de saber ustedes, como biólogos, que hablar de desierto no significa que tengamos una baja biodiversidad, no. Tenemos la vida adaptada a ese clima, ¿ok? Entonces, que sea un desierto no es nada malo, todo lo contrario. Después tenemos que las lluvias predominan aquí en México en el verano. En el verano es donde van a predominar las lluvias, aunque bueno, ahora con el cambio climático hemos visto que se afectan todos estos patrones climáticos. Y en el noroeste, en Baja California, la temporada de lluvia se da normalmente en invierno. Y en las zonas costeras del trópico de Cáncer hacia el sur, va a predominar el clima AW, y el clima AW es tropical con lluvias en verano. Recuerden, la A es tropical y la W es el régimen de lluvias, que es lluvias en verano. En México, la meseta central tiene un clima templado con un verano lluvioso. Se dan cuenta, la C, recuerden, la C es templado y la W indicaba lluvias en el verano. ¿Y por qué tiene porque es un clima templado en la meseta central? Si latitudinalmente le tocaba que fuera tropical, pues es debido a la altitud, ¿va? Entonces recuerden que para definir el clima tenemos a los factores que son los geodinámicos y los húmedos. Vamos a hacer una rememoranza de la clase, que son temperatura, precipitación, principalmente, que son los que ayudan a definir a los climas, y también tenemos a los factores que van a distribuir a los climas, que tiene que ver ahí la vegetación y los suelos, la distribución de mares y continentes, la latitud y altitud, y tenemos ¿qué serán los otros? Se me olvidó. Y tenemos los otros que son la vegetación, las corrientes marinas. Ya se me había olvidado, una disculpa, tacha eso, maestro. Y en los picos montañosos vamos a tener algunos climas templados y lluviosos, y en las meras cimas de las montañas más altas vamos a tener un clima polar de montaña, que es el EB. Hacia el norte del país va a disminuir la humedad y van a predominar las estepas y los desiertos. Es decir, recuerden que las ubicamos como BS a las estepas y BW a los desiertos. ¿Ok, muchachos? Ahora, les voy a hacer unas preguntas como asignación para que sirva más como repaso.
se las voy a mandar como un Kahoot. O sea, no, la van a tener que resolver. O sea, les voy a mandar la liga en la parte del tablón de asignaciones de Classroom, pero va a ser un Kahoot. Y o todos estamos en el WhatsApp. Quizás se los puedo mandar también por ahí. Creo que sí estamos todos. Sí, creo que sí. Ok. Entonces, bueno, ahí veo si se las mando por el WhatsApp porque estoy dudando si estamos todos. Y nada más para que les sirva como repaso, ¿vale? De este tema, porque bueno, es algo complejo, sobre todo por la clasificación, ¿no? De A, B, C, D, E, y luego H, W, F y todo esto, ¿no? Entonces, está padre. ¿No lo has jugado, Karen? Está padre, es como preguntitas de verdadero o falso, de opción múltiple, cosas así. Entonces, nada más como para ayudarnos a repasar el tema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No. ¿Te estresa, Angélica? ¿Por qué te estresa el Kahoot? ¿Por el ruido? Ok, te da ansiedad, dice César. Pues va, entonces pero no lo tienen que hacer al mismo tiempo. Yo se los mando, eso sí, meten su nombre, ¿va? O sea, meten su nombre y apellido, si les da, ¿va? Por ejemplo, Angélica Pérez, Geraldine Casillas y así. Ya luego, para ver quién lo resolvió y quién no. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchachos, que tengan un excelente inicio de semana. La clase por el día de hoy ya ha terminado y resuelven el Kahoot, ¿va? Cuídense mucho, recuerden lo que siempre les digo, traten de no salir, por favor, más que lo necesario. Profe, Y nos vemos Mande, dime. ¿hasta cuándo tenemos para resolver el Kahoot? Ese yo creo que de aquí al jueves, porque va a ser muy cortito. O sea, les diría que hoy, pero yo sé que tienen otras actividades, ¿no? Entonces, por eso les voy a dar hasta el jueves. ¿Va? Sí, profe, gracias. No les he enseñado mis fósiles, pero no tenemos tanto tiempo. Luego se los enseño, ¿va? Nada más dependiendo cómo vamos con las clases, les tengo que mostrar que proyectar el documental que les digo. En una de esas puede ser que se los deje como les mande la liga o lo vemos aquí y lo discutimos, también estaría padre. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchachos, un gustazo como siempre impartirles clase. Seguimos en contacto, nos vemos la próxima semana. El jueves la clase es con la profesora Raquel. Y que les vaya excelentemente en todas sus Profe, pero el lunes materias. nos vemos la otra semana, ¿o sí? Tienes toda la razón, Ya van a ser vacaciones, Sí. profe. Y ya va a ser Pumas campeón. Eso de Pumas campeón, yo no soy Puma en cuanto al fútbol. Creo que ya está viendo en quién le voy, ¿no? Sí, al Necaxa. Pero exactamente. Pero no, hombre, ayer sí vi el partido y estuve emocionadísimo. Uy, sí. Entonces, bien, muy bien, los felicito a alumnos Pumas. Sí, tienes razón, no nos vemos la próxima clase. Entonces, pero ya son vacaciones. Resuélvame, por favor, el Kahoot que les voy a enviar. Y entonces aprovecho para desearles una muy feliz Navidad, un excelente año nuevo, que venga mucho mejor a este año. Me atrevería, antes podría decir no puede ser peor pero ya no quiero decir eso porque no sabemos. Entonces, nos vemos